mayor de 1/3 de la onda R en esa misma derivación. Si eso es cierto, encontramos una onda Q patológica, y la onda Q patológica usualmente corresponde a la valoración de un infarto de miocardio ya establecido, ¿no? En relación al segmento ST, recordar que el segmento ST usualmente es isoeléctrico, corresponde a la línea isoeléctrica, y el ascenso del ST corresponde a lesión subepicárdica, y el descenso del ST corresponde a lesión subendocárdica, hablando de problemas isquémicos. Y en algunos casos también puede sugerir sobrecarga, sobre todo sistólica ventricular, ¿no? Entonces, el descenso del ST puede ser un problema isquémico, o a su vez puede ser un problema de sobrecarga de presión o sobrecarga sistólica, básicamente. En relación a la onda T, recordar que la onda T negativa suele sugerir isquemia subepicárdica, pero sobre todo las ondas T negativas simétricas. Y si las ondas T negativas son asimétricas, sugiere sobrecarga sistólica ventricular. En relación a lo que corresponde a la frecuencia cardíaca, taquicardia es más de 100 latidos y bradicardia es menos de 60 latidos. Por lo tanto, lo normal de la frecuencia cardíaca es entre 60 y 100 latidos. Si estamos frente a taquicardia, más de 100 latidos por minuto, tengo que precisar y detallar si estoy frente a un QRS estrecho o un QRS ancho. Si es un QRS estrecho, muy probablemente estemos frente a una taquicardia de origen supraventricular. Y la taquicardia más frecuente es la taquicardia paroxística supraventricular, siempre y cuando las distancias RR sean constantes. Y otra taquicardia bastante frecuente y de alta incidencia es también la taquicardia denominada fibrilación auricular, que también es de origen supraventricular. Si el QRS es ancho, más de 0.12 segundos, o se trata de una taquicardia ventricular, o se trata de una taquicardia de origen supraventricular, pero con conducción aberrante o con patrón de bloqueo de rama, ya sea derecha o izquierda. Si el QRS sigue siendo estrecho, y tenemos que además precisar si es regular o irregular. Antes vimos un electrocardiograma en el cual la distancia RR es absolutamente irregular, y si tenemos un RR muy irregular con QRS angosto, definitivamente es una fibrilación auricular. ¿Qué otra arritmia totalmente irregular tenemos? La torsade de Pons, que ya tendría que encontrarse en taquicardias con QRS ancho. Y esto sí es una taquicardia ventricular de muy alta complejidad. En relación a bradicardias, la bradicardia puede ser de origen sinusal, ¿sí? Puede haber ritmos sinusales con frecuencias cardíacas aún menores a 60. Generalmente puede haber enfermedad del nodo, es decir, enfermedad del seno del nodo sinusal, en los cuales puede empezar a tener alteraciones y los latidos no ocurren con la misma frecuencia. O puede tratarse también de problemas de bloqueos auriculoventriculares. En relación al crecimiento de cámaras cardíacas, lo mismo, recordar simplemente que la onda P corresponde a la despolarización de ambas aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda. La aurícula derecha antecede en milisegundos a la contracción auricular izquierda, ambas forman la onda P. El segmento PR es el retardo fisiológico que ocurre a nivel del nodo auriculoventricular, y posteriormente tenemos el QRS como la despolarización ventricular y el ST como la repolarización ventricular. Entendido esto, entonces para evaluar el crecimiento de cámaras auriculares, obviamente tengo que fijarme en el electrocardiograma en la onda P. Recordar nuevamente que la aurícula derecha es la primera parte de la onda P, porque es la primera parte en despolarizarse, y la segunda porción en despolarizarse es la aurícula izquierda. Entonces la onda P está formada, como estamos viendo aquí, la primera porción despolarización auricular derecha y la segunda porción despolarización auricular izquierda. De tal manera que en el electrocardiograma nos va a permitir valorar el crecimiento ya sea de aurícula derecha o de aurícula izquierda. Si tenemos patologías generalmente de cámaras derechas, difícil que haya casi solamente crecimiento auricular derecho puro, excepto en la estenosis tricuspidia, que es muy infrecuente. Generalmente las patologías de cámaras derechas producen crecimiento auricular derecho. ¿Cuáles van a ser los signos de crecimiento auricular derecho? Como habíamos mencionado, la onda P suele tener una característica de onda P alta y picuda, y antes de que se me olvide comentarles, las mejores derivaciones para evaluar la onda P son D2
D3 también sirve, D2 y D3, como está mencionado acá abajo, y B1. En B1 la onda P normalmente es bifásica, es decir, tiene un componente superior y un componente inferior, casi siempre del mismo tamaño. Cuando hay aurícula derecha crecida, vamos a encontrar ondas P altas y picudas. A veces solo la morfología nos lleva a sospechar el crecimiento auricular derecho. Y en B1 vamos a encontrar un primer componente, es decir, el componente inicial positivo de mayor altitud que el segundo. Esos son criterios de crecimiento auricular derecho. Entonces, veamos, va a haber un voltaje aumentado en la onda P, más de 0.25 milivoltios, es decir, más de 2.5 cuadraditos, pero vuelvo a repetir, no tengo que esperar a encontrar una onda P que sea más de 2.5 cuadraditos, sino la morfología, es decir, la onda P picuda alta ya puede sugerir la presencia de crecimiento auricular derecho. La onda P nuevamente puntiaguda, el eje de la onda P hacia la derecha, se puede sacar eje del QRS, eje de la onda P, eje de la onda T, pero no son cosas que lo hagamos con mucha frecuencia. Esto siempre y cuando estemos hablando de un paciente que está en ritmo sinusal. ¿Qué pasa si tengo un paciente que está en fibrilación auricular, por ejemplo, y no veo la onda P, o está en flutter y no veo la onda P? ¿Cómo podré evaluar en el electrocardiograma los criterios de crecimiento de aurículas? Para eso existen signos indirectos de crecimiento auricular, ya sea derecho o izquierdo. En relación a la aurícula derecha, existe clásicamente un signo indirecto que se denomina el cambio de voltaje de B1 a B2. ¿Eso qué significa? Significa que el QRS en B1 va a ser menos del 50% del QRS en B2. A eso se llama salto de voltaje de B1 a B2 y no estoy mirando en este momento la onda P, sino estoy encontrando este criterio que además evalúa el QRS, ¿ok? Ese es un criterio indirecto de crecimiento de aurícula derecha y sobre todo se usa en la presencia de pacientes que están en fibrilación auricular, en flutter o en cualquier problema en el cual no podamos evaluar la onda P. Y un criterio indirecto también es la presencia de onda Q patológica en B1. Entonces, estos son criterios indirectos de crecimiento de aurícula derecha. ¿Quiénes van a producir crecimiento de auricular derecha? Hemos dicho patologías que afecten básicamente cámaras derechas. ¿Cuáles son las patologías que con frecuencia van a producir alteraciones en las cámaras derechas? Patologías tricuspidias. Como repito, para que crezca solo aurícula derecha tendría que estar en el contexto de una estenosis tricuspidia pura, lo cual, repito, es absolutamente infrecuente. Patologías de la válvula pulmonar, patologías pulmonares inclusive, recuerden que problemas a nivel de los pulmones pueden afectar directamente las cámaras derechas y eso es lo que se denomina cor pulmonar, es decir, patologías de etiología pulmonar que afecten las cámaras derechas, eso se denomina cor pulmonar y obviamente voy a encontrar criterios de crecimiento auricular derecho y probablemente también de ventrículo derecho. ¿Qué patologías, por ejemplo? El EPOC. ¿Qué otra patología me va a afectar cámaras derechas? Una embolia pulmonar, las crónicas o las agudas también, y algunos desórdenes congénitos. ¿Qué se les ocurre como alteraciones congénitas que puedan producir crecimiento de cámaras derechas? Particularmente la comunicación interauricular. En la comunicación interauricular vamos a encontrar criterios de crecimiento de aurícula derecha y de ventrículo derecho predominantemente. Este electrocardiograma es uno de nuestros pacientes de hace ya un buen tiempito y vamos a observar netamente las características, ¿no? Tenemos D1, D2, D3, D4, perdón, ABR, ABL, ABF, derivadas verticales predominantemente. Recordar ver la estandarización del electrocardiograma, está estandarizada aquí en 10 milivoltios porque vemos el cuadradito de 10 cuadraditos para arriba, entonces 10 milivoltios, por lo tanto el tamaño de los complejos es de tamaño estándar. Y vamos a ver D2, que les había dicho que es una de las derivaciones donde se ve mejor la onda P. Y vamos a ver la morfología de la onda P aquí. Miren, alta, picuda, particularmente picuda, esa morfología característica, ¿no? Como un triángulo. Y en B1, que no se ve mucho aquí, pero acá tenemos casi ya partidito en B1, tenemos la onda P predominantemente positiva, que es un criterio también de crecimiento auricular derecho. Aprovecho este electrocardiograma para mostrarles lo siguiente. Miren ustedes, ¿ese ritmo sinusal? Definitivamente sí. Y si hacemos la distancia RR, en la mayoría de complejos, la distancia RR es constante. Sin embargo, en el tercer complejo, la distancia RR varía.
y estamos observando que antes de ese QRS del tercer complejo existe una onda P de morfología igual a las ondas P de los otros complejos. Por lo tanto, esto que estamos observando en el tercer complejo es una extrasístole sinusal. Es una extrasístole sinusal, es decir, se mandó un impulso antes de lo que correspondía, ¿no? Para que vean ustedes cuántos problemas en general puede hallarse en el electrocardiograma. ¿Listo? Ok. Vamos a ver ahora el crecimiento de la aurícula izquierda. Para hablar de crecimiento auricular izquierdo, vamos a evaluar nuevamente la onda P, sobre todo la segunda porción de la onda P, y vamos a ver que si la aurícula izquierda está crecida, este hecho de la aurícula crecida va a provocar un ensanchamiento de la onda P. Vimos en un paciente el otro día también en el electrocardiograma que si bien es cierto no tenía la morfología clásica, el PR era a predominio básicamente del ensanchamiento de la onda P. Entonces, ese ensanchamiento de la onda P va a producir en el electrocardiograma característicamente la morfología de una onda P mellada o una onda P mitral, denominada así, ¿no? Y en B1 vamos a encontrar el segundo componente mayor que el primer componente. Entonces vamos a encontrar un segundo componente de la onda P en B1 puede ser más profunda o más ensanchada. Los criterios dicen más allá de 40 milisegundos y una profundidad más allá de 0.1 milivoltio. Listo. Entonces, esto chévere mientras estamos nuevamente en un ritmo sinusal. ¿Qué pasa si no estoy en ritmo sinusal? Vamos a leer primero los criterios directos del crecimiento auricular izquierdo. Acá les mostraba B1, les comento que el segundo componente es mayor que el primero, o sea, la onda negativa va a ser o más ancha o más profunda. En derivaciones en las cuales se ve positiva la onda P, vamos a encontrar el criterio casi clásico de la P mellada, como una M, y con una onda P ensanchada, que podemos encontrar en D2, D3 o D1 también. Entonces vamos a encontrar un aumento de la duración de onda P, vamos a encontrar una onda P mellada, vuelvo a insistir, o bimodal, a veces una disminución del segmento PR, y si sacáramos el eje de la onda P, vamos a encontrarlo derivada o orientada más hacia la izquierda. Viendo ya y uniendo en la clínica, ¿qué patologías hacen crecer aurícula izquierda? Para el crecimiento puro de aurícula izquierda hay una patología específica que puede hacer que crezca exclusivamente la aurícula izquierda. ¿Quién es? Una estenosis mitral. La estenosis mitral no produce cambios a nivel del ventrículo izquierdo, pero sí produce un gran crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces es muy común en una patología valvular estenótica mitral encontrar un gran crecimiento de la aurícula izquierda. ¿En qué otras patologías? En cualquier patología que afecte las cámaras izquierdas, es decir, que afecte el ventrículo izquierdo, va a pasar también problemas con su aurícula izquierda. Por ejemplo, patologías aórticas, patologías de insuficiencia ventricular izquierda, de hipertensión sistémica a través de la hipertrofia, también va a producir crecimiento de la aurícula izquierda. Vuelvo a repetir, patologías que afecten el ventrículo izquierdo van a terminar afectando también la aurícula izquierda. Veamos ahora criterios de crecimiento y de ventrículo izquierdo. Y generalmente prefiero decir criterios de crecimiento ventricular izquierdo, aunque en muchos textos siguen hablando de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y hago esta aclaración porque hipertrofia, recuerden ustedes que es engrosamiento del miocardio y generalmente ocurre inicialmente un engrosamiento concéntrico, es decir, hacia adentro. No desplaza la punta del corazón hacia afuera. Entonces, esos criterios de hipertrofia son similares o los mismos que si tuviéramos una dilatación del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, es mucho más específico, digamos así, o es mucho más apropiado hablar de criterios de crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Qué derivaciones vamos a utilizar para leer el ventrículo izquierdo? Vamos a encontrar primero que la rotación del eje del QRS probablemente va a estar desviada hacia la izquierda, porque la masa ventricular izquierda va a estar incrementada, ese vector de despolarización del ventrículo izquierdo va a jalar el vector total más hacia la izquierda.
Podemos encontrar algunas ondas R mayor de 35 milímetros, sobre todo en derivadas izquierdas. Es un criterio aislado propio de crecimiento ventricular izquierdo. ¿Cuáles son las derivaciones que ven el lado izquierdo del corazón? En las derivadas precordiales son D5 y D6. Les había mencionado en la clase práctica también que la onda R ve el ventrículo de ese mismo lado, pero la onda S ve el ventrículo contralateral. Y estoy hablando netamente de las derivadas precordiales. ¿Qué significa esto? Que si yo encuentro ondas S profundas, bastante alargadas, elongadas, en derivaciones B1 y B2. B1 y B2 ven ventrículo derecho habitual, pero encuentro ondas S profundas en B1 y B2, más de 35, y es un criterio solito para crecimiento ventricular izquierdo. La onda S del ventrículo contralateral y la onda R del ventrículo del mismo lado. Si sumamos la onda R más S y esta sumatoria de la R más S, sobre todo en derivadas izquierdas, por ejemplo, R en B5 más S en B2, y si esa sumatoria es más de 40 según algunos textos, es más de 35 según algunos otros textos, es un criterio también de crecimiento ventricular izquierdo. Y hay otro criterio que se denomina el tiempo de activación ventricular o tiempo de activación intrínsecoide. ¿Qué significa eso? Que el hecho de que encuentre un tiempo de activación ventricular, ¿qué significa eso? Desde el inicio del QRS hasta la punta de la onda R, si ese tiempo dura más de 40 milisegundos, sobre todo en derivadas izquierdas, B5 y B6, se llama deflexión intrínsecoide positiva, y eso significa también criterio de crecimiento ventricular izquierdo. Como ven, hay un montón de criterios y vamos a revisar también algunos todavía. Hay un montón de criterios que describen la presencia de crecimiento ventricular izquierdo. Uno de ellos, por ejemplo, es el índice de Lewis. ¿Cuál es el índice de Lewis? Es la positividad neta en D1 más la negatividad neta en D3. Ahora ya no estoy hablando de derivadas precordiales, estamos hablando de derivadas verticales. Es decir, sumo la positividad neta en D1 más la negatividad neta en D3, y si esa sumatoria es más de 17 milímetros, es un índice de Lewis positivo y es un criterio de crecimiento ventricular izquierdo. Ahora, ¿qué significa positividad neta o negatividad neta? Significa que en D1 yo voy a sumar y a restar su R con su S. R en este caso tiene 4 cuadraditos para arriba y tiene un cuadradito de S para abajo. Por lo tanto, su positividad neta es más 3. Vuelvo a repetir, esa positividad neta en D1 más la negatividad neta en D3, si esto suma más de 17, es un criterio de crecimiento ventricular izquierdo que se denomina el índice de Lewis. Hay otros criterios también de diferentes nombres, pero vamos a comentar uno, por ejemplo, en el cual si encontramos una onda R solita, alta, en ABL más de 11, definitivamente criterio de crecimiento ventricular izquierdo. Si encontramos una R alta, más de 20 en ABF, de igual manera. Si encontramos una R en D1 y una S en D3 y esa sumatoria es más de 25, es muy parecido al criterio de Lewis, pero el de acá es positividad neta y aquí es simplemente R más S, más de 25 es criterio de crecimiento ventricular izquierdo. Y el famoso índice de Sokolov, que es uno de los que más se menciona, por el nombrecito significa que utilizo la onda R en B5 o B6 y sumo a esa onda R, la onda S en B1 o B2, y si eso sumatoria es más de 35, vuelvo a repetir en algunos libros, o más de 40 en otros libros, entonces es índice de Sokolov positivo y es un criterio aislado de crecimiento ventricular izquierdo. ¿Qué otros criterios hay? Algunas veces encontramos el QRS ensanchado y eso va a ser básicamente por hipertrofia ventricular izquierda. La presencia de ondas Q profundas en las siguientes derivaciones izquierdas, ABL, B5, B6, habla de hipertrofia, sobre todo de predominio septal. En este caso es de hipertrofia.
Cambios recíprocos de la repolarización del ST y de la onda T, sobre todo en derivadas izquierdas. ¿A qué me refiero eso? Que encontremos criterios de sobrecarga sistólica en derivadas izquierdas sugiere también un crecimiento ventricular izquierdo o hipertrofia del ventrículo izquierdo. A veces, el daño a nivel de ventricular izquierdo simplemente se manifiesta como un bloqueo de rama izquierda. Y aquí mencionarles lo siguiente, que el hallazgo de bloqueo de rama izquierda tenemos que investigarlo. Generalmente siempre está asociado a patologías del corazón, a diferencia de lo que es el hallazgo del bloqueo de rama derecha. Y bueno, eso ya mencionaremos en la clase en la cual tengamos que hacer trastornos de la conducción. ¿Qué otro tema? Si encuentro crecimiento de la aurícula izquierda en B1 y B2 y B2, puedo sospechar que algo pasa con su ventrículo izquierdo, excepto que esté frente a un paciente que tenga estenosis mitral pura. Siempre recuerden que si algo pasa con la aurícula, algo pasa con su ventrículo. Si algo pasa con el ventrículo, algo pasa con su aurícula, ¿ok? Generalmente hay una relación muy directa y estrecha de funcionamiento y de fisiología, ¿no? Ahora, aquí otro criterio más, la desviación del eje del QRS hacia la izquierda. Si algo jala el eje del QRS hacia la izquierda, definitivamente algo está pasando con las cámaras izquierdas. Como ven, hay una serie de criterios para poder hablar de crecimiento ventricular izquierdo. ¿Necesito tenerlos todos? No. Basta que yo encuentre un criterio de crecimiento ventricular izquierdo. Por ejemplo, puedo encontrar solamente la desviación del eje bien hacia la izquierda, entonces ya estoy sospechando de que algo pasa con ese ventrículo izquierdo. Y más aún les traigo estos electrocardiogramas que son lo más característico, lo más típico, en los cuales vamos a encontrar, por ejemplo, R altas, más de 15 milímetros en B1, y si esto pasa en B1 voy a ver ABL, que es la otra derivada que ve el ventrículo izquierdo. Miren, R altas en B1 y ABL con alteraciones de la repolarización, con ST o rectificado, desnivelado, y ondas T negativas. Entonces, acá definitivamente hay criterios de crecimiento ventricular izquierdo. Y si esto pasa en B1 y en ABL, me voy de frente a ver B5, B6 y pasa prácticamente lo mismo. R súper altas, bastante altas y en B5, B6, inclusive desde B4 con alteraciones de la repolarización. Y acá es lo que les decían antes, ¿no? Las ondas S en B1 y en B2 profundas ven al ventrículo contralateral. No me acuerdo si fue con ustedes o hace poco estaba enseñando un electrocardiograma en el cual había predominantemente S profundas en B1, B2 y la R no estaba tan crecida en B5, B6, pero sin embargo, haciendo la sumatoria de la onda S más la R, en derivadas izquierdas, había el criterio de Sokolov positivo. ¿Qué más podemos encontrar? Habíamos dicho que si algo pasa con la aurícula, algo pasa con su ventrículo, y al revés también, si algo pasa con el ventrículo, algo pasa con su aurícula. Y aquí en B1 vamos a demostrar que la onda P es predominantemente negativa, que esta onda P, que sugiere crecimiento auricular izquierdo, acompaña a la patología ventricular izquierda, que puede ser, no sé, puede ser una estenosis aórtica, puede ser una comunicación interventricular, puede ser un ductus arterioso persistente, etcétera, que lo que hacen es, o patologías regurgitativas como una insuficiencia aórtica, que lo que hacen es o dilatar el ventrículo izquierdo o producir hipertrofia, y que a la larga, vuelvo a repetir, lo que producen en el electrocardiograma son exactamente los mismos cambios. Por lo pronto, también es bueno recordarles que, como les decía, es más apropiado hablar de crecimiento ventricular izquierdo que de hipertrofia. Este electrocardiograma también bastante similar. Y si ustedes se fijan en este electrocardiograma, antes de que me olvide, el eje está desviado hacia la izquierda porque tenemos B1 positivo y ABF predominantemente negativo. Entonces está en el cuadrante superior derecho. Lo mismo pasa con este electrocardiograma. Miren, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. D1 y ABL, Rs altas y picudas con alteración de la repolarización. D1 y ABL en ventrículo izquierdo. Y si eso pasa en D1 y ABL, me voy a ver de frente a B5, B6 y voy a encontrar exactamente el mismo problema. Y estamos encontrando Rs altísimas con alteración de la repolarización. Y aquí estamos viendo característicamente también las ondas T negativas asimétricas. Las ondas T negativas asimétricas sugieren generalmente sobrecarga de presión o sobrecarga diastólica extrema. ¿Qué más estamos encontrando? Ondas S profundas
bien profundas en B1, probablemente en B2, ya no tanto en B3. Pero curiosamente este electrocardiograma, miren el eje positivo en D1 y muy discretamente negativo en ABF, o sea, está un poquito desviado hacia la izquierda, con tremendo ventricular izquierdo, perdón, con tremendo crecimiento ventricular izquierdo, yo debería esperar un eje más desviado a la izquierda. Y si ustedes se fijan, 2, 3 y ABF, estamos viendo alteraciones de la repolarización 2, 3, ABF. ¿Quién evalúa 2,3 ABF? El ventrículo derecho. O sea, en este electrocardiograma estamos encontrando además alteraciones en el ventrículo derecho que lo que debe estar haciendo es jalar el eje del QRS un poquitito hacia el lado derecho. Por eso probablemente el eje no es tan negativo como deberíamos de esperar. ¿Qué más estamos encontrando? La onda P casi no dice mucho, ni en D2 ni en B1, parece discretamente mellada como que hubiera crecimiento auricular izquierdo, pero en B1 hay discreta predominancia del componente inferior, sugiriendo también presencia de crecimiento auricular izquierdo. Este otro electrocardiograma, casi con los mismos criterios anteriores, miren ustedes, D1, un ST recto rectificado, ABL también un ST recto rectificado con una onda T negativa simétrica. Lo mismo pasa en B5, B6, a pesar de que no tiene las ondas R muy altas, en B5, B6 está pasando lo mismo, alteración del segmento STI de la onda T. Y estamos encontrando ondas T que más bien sugieren ser simétricas en 3 y en B4. B3 y B4 que ven la cara anterior del ventrículo izquierdo. Para hablar de segmentación isquémica es diferente de lo que les mencioné hace unos minutitos. ¿Qué más estamos viendo aquí? La onda P picuda, alta y picuda, probablemente cámaras derechas también alteradas. Y así poco a poco vamos buscando los criterios de crecimiento de cámaras, ya sea derecha o izquierda. ¿Listo? Ok, hasta aquí vayamos a ver ahora los criterios de crecimiento ventricular derecho. Si algo está afectando el ventrículo derecho que produzca tanto dilatación como hipertrofia, por obvias razones el eje del QRS va a estar jalado o desplazado hacia la derecha. En derivada ABR, recuerden que ABR todo es negativo, la onda P negativa, el QRS negativo, la onda T negativa, pero si en ABR encontramos una onda R mayor de 5 milímetros, sugiere crecimiento del ventrículo derecho. Si encontramos R altas, recuerden que en B1 y en B2 la R suele ser chiquitita, pero si encontramos R altas más de 7 milímetros, en B1 y en B2 sugiere crecimiento ventricular derecho, excepto en el caso de que yo esté sospechando la presencia de un infarto de la cara posterior. Y por eso les decía también en la práctica que el electrocardiograma se lee en el contexto del paciente. Yo voy a poder obtener la mayor cantidad de datos y la mayor ayuda posible de la lectura del electrocardiograma cuando conozco al paciente, cuando sé la clínica del paciente y mejor aún cuando he examinado al paciente. ¿Listo? Ahora, si existe bloqueo de rama derecha y existe R altas más de 15 milímetros en derivadas derechas, entonces también es un criterio de crecimiento de ventrículo derecho. La persistencia de ondas T positivas en precordiales derechas. Podemos sacar B4R, B5R, y si en estas precordiales derechas hay ondas T positivas, entonces sugiere crecimiento también ventricular derecho, sobre todo en pacientes que hayan pasado las 48 horas de nacimiento. Y en los niñitos, en los chiquititos, recién naciditos en la primera infancia, normalmente el ventrículo derecho es predominante, pero se dice que pasadas las 48 horas ya debería haber una predominancia importante del ventrículo izquierdo. De todas maneras, es un criterio que nos sugiere la presencia de cámaras derechas. La presencia de R más alta que la S en B1 y en B2 que ven derivadas derechas, criterio de crecimiento ventricular derecho. La presencia de R en B1 más S en B5, B6, o sea, al revés de lo que es Sokolov, y que esa sumatoria sea más de 10 milímetros, sugiere crecimiento ventricular derecho. Y hay un índice de Cabrera que también utilizamos con cierta regularidad, que es la presencia de R en B1 sobre la presencia de R en B1 más S en B1. Y si esta
esta correlación es más de 0.5, es un criterio de crecimiento ventricular derecho denominado índice de Cabrera. Miren este electrocardiograma desde el eje en D1 negativo predominantemente, en ABF positivo, por lo tanto probablemente el eje de este electrocardiograma esté hacia la derecha en el cuadrante inferior izquierdo, perdón. Y si acá esto es isoeléctrico, su contraparte es D3, por lo tanto el eje del QRS de este electrocardiograma está en más 120 grados. Habíamos dicho en la clase anterior que el eje del QRS normal es de 0 a 90. En este electrocardiograma lo tenemos en más 120 grados, por lo tanto algo está jalando bien hacia la derecha el eje del QRS. Primer criterio, ¿ok? Luego, ¿qué más estamos encontrando? 120 grados. Estamos además encontrando presencia de ondas R altas en B1 y en B2. En ABR prácticamente ya no hay onda T negativa. B1 y B2 R muy altas y presencia de onda S importante hasta B5, B6. Criterios de crecimiento ventricular derecho. ¿Ok? Y además que estamos encontrando imagen del ST rectificado en B1, B2, lo cual sugiere sobrecarga de presión de las cámaras derechas. Entonces estamos encontrando en este electrocardiograma varios criterios de crecimiento ventricular derecho. R alta en B1 más de 14, definitivamente ventrículo derecho. En B1, 14 menos 4, también predominantemente positivo, criterio de crecimiento ventricular derecho. Y en B2, 24 menos 17, igual, ¿no? Predominantemente positivo. Entonces B1, B2, predominantemente positivo, R, por lo tanto, crecimiento ventricular derecho. Este electrocardiograma, muy parecido al anterior, miren ustedes, ritmo sinusal, en D2 sugiere ligeramente picudita la onda P. Vamos a buscar B1 y miren en B1 prácticamente puntiaguda la onda P y no hay componente negativo, o sea, prácticamente es puro crecimiento de la aurícula derecha. No encuentro nada que me sugiera ventrículo derecho. Y aquí estamos encontrando R's muy altas en B1 y en B2. Miren, en B2 prácticamente se superpone sobre toda la onda R de B1, entonces un gran crecimiento de cámaras derechas. Acá no se ve muy bien la onda S, probablemente la localización de la colocación de los electrodos a veces no es la ideal y por eso que no se manifiesta como S profundas hasta B5, B6. ¿Qué más estamos encontrando? Ondas T negativas asimétricas que sugieren sobrecarga de presión de las cámaras derechas. Entonces, en este electrocardiograma, predominantemente cámaras derechas, una gran aurícula derecha y un gran crecimiento con criterios de sobrecarga de ventrículo derecho. Este electrocardiograma que les traigo, miren, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. ¿Qué estamos encontrando en este caso? Isoeléctrica en D2, eje probablemente en ABL, o sea, está el eje en menos 30. Y ustedes dirán, menos 30, algo pasa con el ventrículo izquierdo. Vamos a ver B1, B2, B5, B6. ¿Y qué está pasando con el ventrículo izquierdo? Estamos encontrando un ST supradesnivelado, desde B1, B2, B3, B4, B5 y probablemente también B6. Algo está pasando con este ventrículo izquierdo. Lo que está ocurriendo es un gran infarto de miocardio, un infarto de miocardio extenso, ST elevado, hiperagudo, ¿no? Esto es para que no se los olviden nunca de cómo es que se ve un electrocardiograma con un paciente con ST elevado, un infarto agudo de miocardio, ST elevado. En este electrocardiograma, a ver qué podemos encontrar. Estamos encontrando una onda P media picudita, media ensanchadita, pero estamos encontrando presencia de onda Q, que tiene un cuadradito y puede ser más de un tercio. Bueno, puede no ser tan patológico aparentemente, pero más de un tercio de esta onda R, parece que sí. Acá definitivamente una onda Q que tiene un cuadradito de ancho y es casi la mitad de esta onda R, o sea, sí es patológica esta onda Q. Y si vemos 2, 3 y ABF que evalúan la cara inferior del ventrículo izquierdo, vamos a encontrar también la presencia de una onda Q. O sea, es posible que este paciente haya tenido un infarto antiguo de miocardio de la cara inferior. ¿Y por qué digo antiguo? Porque acá estamos encontrando la onda T
y el ST prácticamente normales. Es posible que este paciente tenga un pasado vergonzoso con la presencia de un infarto de miocardio en cara inferior. Si vemos las derivadas precordiales, vamos a encontrar un gran crecimiento auricular izquierdo. Miren la onda P muy negativa, muy predominantemente negativa en B1, inclusive hasta B2. Y a partir de B2 estamos encontrando nuevamente un ST supradesnivelado, acá más de 2 milímetros, acá prácticamente 4 milímetros, lo mismo que en B4 hasta B5. En B5 ya encontramos presencia de onda Q y en B6 también presencia de onda Q, pero no tenemos supradesnivel más que hasta B5. No vaya a ser que sea un paciente que ha tenido antiguamente un infarto de miocardio en la cara inferolateral y que está haciendo ahora un gran infarto de miocardio en la cara anterior. B2, B3, B4 predominantemente, casi hasta B5. Y acá ya tenemos la presencia de una onda Q importante en B4, en B3. Entonces este paciente ya prácticamente debe de tener varias horas de evolución del infarto porque ya está produciendo tremendas ondas Q. Este electrocardiograma, denle una miradita. ¿Existe una onda P o no? ¿Es sinusal o no es sinusal? RR constante, RR estrecho, no es un QRS ensanchado, pero no existe onda P. RR sí es constante, o sea, es rítmico. Y miren bien, tanto abajo como arriba, definitivamente no existe onda P. Y estamos con una frecuencia cardíaca bastante alta. Si contamos el número de cuadraditos y dividimos 1500 entre el número de cuadraditos, vamos a tener una frecuencia cardíaca por arriba de 100, 120, qué sé yo. ¿Eso qué es? Es taquicardia. Taquicardia con QRS estrecho, sin presencia de onda P. Probablemente una taquicardia paroxística supraventricular, tal vez producida por un asa anómalo o producida por reentrada nodal, como suele ocurrir de manera general. Bueno, estas diapos mejor las dejo ya para el momento de que hagamos trastornos de la conducción. ¿Ok? Hasta aquí más o menos los criterios de crecimiento de cámaras cardíacas, un poquito del recuerdo de lo que eran electros patológicos en general. Me gustaría practicar con todos ustedes, pero tal vez en otro momento donde la participación sea más activa. Ahorita en este momento ya deben estar de hambre porque también están calladitos todos, pero si hubiese alguna pregunta, encantada de contestar. ¿Alguna pregunta? Doctora, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre hipertrofia de una cámara versus dilatación? ¿En qué se diferencia como tal? Es de acuerdo básicamente a la patología, y te pongo dos ejemplos más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en la estenosis aórtica? Contéstame tú mismo. Esta etapa, ahí hay una El ventrículo izquierdo tiene hipertrofia. problemas en inyectar, Ujú. exacto, ¿no? Tiene problemas en inyectar, hace más trabajo del que debe de hacer, está haciendo sus pesas en todo momento, y lo que produce es un engrosamiento del miocardio. Por lo tanto, hay hipertrofia. ¿Qué otra patología se te ocurre que puede hipertrofiar, por ejemplo, el ventrículo izquierdo? La hipertensión arterial, que lo que hace es lo mismo, ¿no? Produce que el corazón trabaje más porque a donde envía el flujo existe mayor presión. Entonces son dos problemas, por ejemplo, comunes, frecuentes, en los cuales ocurre engrosamiento del miocardio. Y eso es lo que es la hipertrofia. Eso dilata el ventrículo izquierdo, aumenta los diámetros del ventrículo izquierdo, al principio no. Eso ocurre ya en estadios bastante avanzados de enfermedad en lo cual el corazón ya cansado de trabajar frente a obstrucción o con mayor presión, termina dilatándose. Pero lo que ocurre al inicio es hipertrofia, es decir, engrosamiento del miocardio. Te pongo otra vez el ejemplo de la válvula aórtica. ¿Qué pasa si tienes una insuficiencia aórtica? Ahí regresa la sangre y se sobrecarga y se ensancha. Volumen. Exacto. Entonces, lo que ocurre ahí es un crecimiento de la cavidad. Las paredes en grosor del ventrículo izquierdo están igual, no se hipertrofian. Lo que ocurre es un aumento de volumen, por lo tanto, una dilatación del ventrículo izquierdo. Y si tú te fijas en el electrocardiograma, tanto en la estenosis aórtica
o en la hipertensión arterial como en la insuficiencia aórtica, los criterios de crecimiento del ventrículo izquierdo son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Lo que te acabo de contar, todo lo que estamos encontrando en el electrocardiograma, tanto en hipertrofia como en la dilatación, son exactamente los mismos. ¿Cómo vas a saber que un caso sea hipertrofia y un caso sea dilatación? Te decía hace un rato que la sensibilidad del electrocardiograma aumenta mucho más si yo conozco al paciente, si yo examino al paciente. Si tú examinas al paciente y encuentras que el choque de punta o el impulso ventricular izquierdo está en el quinto espacio intercostal izquierdo y encuentras un soplo eyectivo aórtico, ¿qué sospechas? Sí, Hipertrofia. es un soplo, sí, es soplo eyectivo, claro. Es una, Hipertrofia. ¿Y qué pasa sí, si encuentras en el paciente, perdona que te corte, ¿y qué pasa si encuentras en el paciente un impulso ventricular izquierdo en el sexto espacio intercostal fuera de la línea medio clavicular y encuentras un soplo diastólico aórtico? al ser diastólico es insuficiencia, más relacionado a, a A dilatación. dilatación, exactamente. Esa es la diferencia entre hipertrofia y dilatación. Y vuelvo a repetir, ¿por qué es más apropiado hablar de crecimiento ventricular izquierdo? Porque al decir así estás abarcando ambas patologías. Y los criterios son exactamente los mismos para hipertrofia como para dilatación. Ahora, ¿en qué te puede ayudar? Un poco te puede ayudar el segmento ST y la onda T. Cuando tienes insuficiencia aórtica, por ejemplo, de origen no de larga data, puedes encontrar ondas T altas y picudas que sugieren sobrecarga de volumen. Pero si es una insuficiencia aórtica de larga evolución, vas a encontrar una sobrecarga de volumen, pero ya con las ondas T negativas. Entonces, un corazón que está sometido a sobrecarga de volumen durante mucho tiempo, no solamente ya tiene sobrecarga de volumen, sino además ya tiene también sobrecarga de presión. Entonces, en una sobrecarga diastólica o sobrecarga de volumen inicial, puedes encontrar ondas T altas y picudas. Pero si esa sobrecarga de volumen es de larga evolución, vas a encontrar ya ondas T negativas muy similares a la sobrecarga de presión o sobrecarga sistólica. Entonces es más apropiado, si tú no conoces al paciente, mejor dices criterios de crecimiento ventricular izquierdo porque estás abarcando ambos problemas. ¿De acuerdo? Entonces es ideal siempre leer el electrocardiograma en el contexto del conocimiento de la patología del paciente, sobre todo el haber hecho el examen físico al paciente. ¿Ya? Ya, doctora. Entonces, Y lo que es este crecimiento concéntrico, ¿en ambos habría sería concéntrico o en uno sería no, no, no. Concéntrico es en la hipertrofia. ¿Y por qué se dice concéntrico? Porque todavía no hay dilatación de la cámara cardíaca. Ah, ya. Excéntrico es cuando ya empieza a haber dilatación de la cámara cardíaca. Un paciente con estenosis aórtica al inicio tiene hipertrofia, pero no tiene de dilatación, ¿cierto? Pero si ese paciente ya tiene, igual que en el caso anterior, largo tiempo de enfermedad, ese corazón hipertrófico termina agotándose y termina también dilatándose. En ese caso lo que habría es hipertrofia excéntrica. Y Ya, los criterios como de una crecimiento son lo combinación, mismo. algo así. Ujú. Y los crecimientos de cámara son exactamente lo mismo. Ya, ya, doctora, ya está Ujú. bien. ¿Alguna duda Eh, más? y al momento a ver, lo que desplaza, por ejemplo, un desplazamiento de septum, eso estaría relacionado más que nada a una dilatación, entonces, por Como volumen. desplazamiento de septum. O sea, cuando hay, por ejemplo, creo que había una patología de cámara de ventrículo derecho, en la Ajá. que al haber una sobrecarga de volumen, terminaba poco a Ah, ya, poco, o sea, se produciendo un dilataba y desplazaba. desplazamiento del septum. Ya. Ujú. Eso ocurre generalmente porque, a ver, ¿qué se me ocurre? Un ejemplo, la comunicación interauricular. La comunicación interauricular lo que te produce es un crecimiento de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Hay alta sobrecarga de volumen en cámaras derechas, pero pasa lo mismo. Crónicamente está incrementada el volumen y finalmente va a terminar incrementando también la presión. Entonces, el aumento de presión en esa cámara cardíaca va a terminar incrementando, vuelvo a repetir, la presión y a veces es tanta la presión en las cámaras derechas que sobrepasa la presión del ventrículo izquierdo. Entonces, el septum se desplaza hacia la zona de menor presión, ¿no?
O a veces ocurre al revés, el ventrículo izquierdo está tan sobrecargado que el septum se desplaza hacia el otro lado, pero es básicamente sobrecarga de presión. Y esa sobrecarga de presión tira más para dónde, para lo que es hipertrofia. Por ejemplo, te estoy comentando, en la comunicación interauricular no Ujú. hay hipertrofia del ventrículo derecho, hay Ah, no. dilatación, Claro, en este caso, ¿ya? pero Pero si tendría que aumenta la relacionar. presión, o sea, aumenta el volumen y a su vez aumenta la presión. Y si la presión aumenta tanto en cámaras derechas, desplaza el septum hacia el otro lado porque el ventrículo izquierdo va a vencer la presión del ventrículo izquierdo. Y no Y, necesariamente hipertrofia. y si no hubiese una comunicación interventricular que me menciona, ¿a qué estaría más relacionado un desplazamiento de Comunicación septum? interauricular. Ya, ya, doctor. Ujú. Ya, gracias. Ya, creo que no te ha quedado muy claro. Recuerda que el ventrículo izquierdo tiene una presión determinada, ¿no es cierto? Más o menos de 80 a 120 milímetros de mercurio, el ventrículo izquierdo. La presión en el ventrículo derecho es menor, ¿cierto? Si por alguna razón aumenta el volumen y por ende también de largo tiempo y aumenta la presión en las cámaras derechas y esta presión sobrepasa la presión a nivel del ventrículo izquierdo, es decir, sobrepasa los 120 milímetros de mercurio, entonces va a desplazar el septum hacia el lado izquierdo porque hay mayor presión en las cámaras derechas y menor presión, digamos, en las cámaras izquierdas. Entonces el septum se va a ir hacia la izquierda. ¿Más claro? Sí, Falta un doctora. poquito. Ajá. Sí, lo entendí. Otra pregunta. Quiero que ninguna o ya se fueron todos. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, encantada de resolver problemas o dudas que tengan. Y el servicio siempre llama a que ustedes puedan venir para alguna duda, alguna cosa que tengan también, incluyendo si no necesariamente están rotando con nosotros en cardiología, ¿ya? Así que un abrazo y nos vemos mañana con los que nos tocan práctica y nos veremos las siguientes semanas con los que vamos a ir rotando poco a poco.